comisión tratando la reforma jubilatoria. Pablito querido, todo tuyo, vamos. ¿Cómo te va, Esteban? Buenas tardes. Efectivamente, anexo C de la Cámara de Diputados, en la Comisión de Previsión, Jubilaciones, ¿no? La oposición que está buscando en este caso hacer una cláusula gatillo para compensar la pérdida del poder adquisitivo desde enero. Recordemos que hubo un decreto de parte del oficialismo de Javier Milei para una nueva fórmula jubilatoria. Estamos con el diputado de la Unión Cívica Radical, Martín Tetaz, que estaba escuchando atentamente sobre la decisión también de la justicia de la Corte Suprema. Ya te está escuchando Esteban, todo el equipo. Te hago la primera pregunta que tiene que ver con respecto a la decisión de la Corte. ¿Cómo creen que va a evolucionar el DNU teniendo en cuenta estos dos antecedentes y también la caída en la Cámara Alta? Yo creo que nosotros, primero buenas tardes, ¿cómo están ahí en la mesa? Yo creo que nosotros abrimos una posibilidad, abrimos dos posibilidades novedosas en la Cámara de Diputados. La primera es la novedad del proyecto Espejo, que también se presentó en el Senado y que permite que si hay un tratamiento del DNU, puede hacerse ese tratamiento del DNU directamente discutiendo el espejo artículo por artículo, en vez de tener que decir por sí o por no. Y en segundo lugar, abrimos presentando el proyecto para derogar la desregulación de las prepagas, la posibilidad de que uno ataque los aspectos de ese DNU que no están funcionando. Claramente el tema de las prepagas, mientras mantenemos aquellos aspectos que sí están funcionando, la desregulación general de la economía o por ejemplo la cuestión de la ley de alquileres. Claro. Creo que ese tema entonces va a darle tranquilidad a la gente. Ahora, Martín, ayúdame. Corre el DNU, sigue teniendo validez y nosotros podemos atacar, tenemos las herramientas para atacar en el Congreso aquellos aspectos que no están funcionando del DNU. Yo sé que ya no está de este lado del mostrador, sino que ahora sos diputado, pero ayúdame un poco a entender y quiero tu mirada, como político, también como comunicador y como economista. ¿Cómo ves esto de la Corte? ¿Es un espaldarazo para el gobierno federal, para el gobierno de Milei, en el marco también de la presentación de dos pliegos para completar el máximo Tribunal de Justicia de la Nación? ¿Qué ves al respecto? A mí me parece que es un tirón de orejas a que no presenten cualquier pavada cuando presentan recursos ante la Corte, que presenten casos, primero lo que en derecho se llama el caso judicial, no tiene que haber un interés afectado. Claro. Cuando tenés un interés afectado, entonces podés hacer el planteo que corresponde. Lo que te está diciendo la Corte no es si es constitucional, no es constitucional el decreto, si es bueno, si es malo, no está abriendo juicio sobre eso. Lo que le está diciendo la Corte, chicos, no tienen un caso judicial, no hay un interés afectado, ¿de qué me están hablando? ¿Por qué están haciendo esta presentación? Es medio como un tirón de orejas hacia lo que han presentado Martín, un profesor de Derecho Procesal decía cuando hablaba de los recursos extraordinarios, es decir, lo que van a la Corte, que la Corte muchas veces dice, che, no venga a molestar por eso porque eso no tiene nada que hacer acá. Claro. Es un poco esto, ¿no, Martín? No venga a molestar con eso que a no lugar, ¿no? Claro, pero además son declaraciones de que si la Corte tiene que decir o no tiene que decir. Mirá, concretamente la Corte puede actuar si hay un caso judicial, o sea, si hay un interés de alguien a que sea particularmente afectado y entonces puede ese particular o esa sociedad o quien sea esgrimir esa afectación. Pero si no hay ninguna afectación y ningún interés, medio que ir a preguntarle a la Corte, che, ¿qué te parece? No es procedente. Claro. Y esto es lo que ha pasado hoy, ¿no? No está para eso. Viste que los 4 integrantes del máximo Tribunal de Justicia votaron en consonancia, es decir, 4-0, cuando hay grande lectura a ver si está dividido o no está dividido, quién está más cerca del gobierno o más lejos del gobierno, siempre se habla de esto en la Corte. ¿Vos crees que esto puede ser...? No, por eso digo que no es no es contra el gobierno ni a favor del gobierno, me parece que el fallo de la Corte es a favor del derecho. O sea, muchachos, hagamos lo que corresponde hacer dentro de las reglas del derecho, sí, después discutimos, ¿no? Ahora, Martín, ¿crees que ahora el DNU se va a tratar en la Cámara, en la Cámara de Diputados o no? En virtud de esto, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por eso te digo, yo creo que que nosotros podemos ser más constructivos en la Cámara de Diputados que tener que decidir por sí o por no, como ya lo hizo la Cámara de Senadores. Creo que nosotros acá tenemos la posibilidad de abrir las dos alternativas que yo te decía recién. Nosotros podemos tranquilamente pedir que se acelere el tratamiento de aquellos proyectos que aspiran a derogar lo que no funciona el DNU, como el caso de las prepagas, o podemos directamente pedir que se abra una discusión profunda del DNU artículo por artículo, abriendo uno de los espejos que están presentados. Entonces, ahora se entiende por qué desde la oposición presentábamos esta línea de proyectos, tanto el espejo como el proyecto para derogar la desregulación de las prepagas, porque nos permiten entonces tratar de manera constructiva los aspectos del DNU que no están funcionando. Martín, ¿cómo es el tema jubilados, que es lo que se comienza a tratar ahora en comisión, lo que es básicamente la reforma jubilatoria y lo que es también el DNU, sí, que ya publicó el Gobierno Nacional?
Mirá, el DNU es un piso, ¿no? Pero a mí me parece, y todos estamos convencidos, lo que estamos discutiendo acá hoy en Previsional, en la Comisión del Congreso, que ese piso no hace justicia porque ni siquiera recompone la inflación de este periodo de gobierno. Ya no hablemos de la inflación anterior. Entonces, nosotros tenemos un dictamen en conjunto con Hacemos Coalición Federal, con el bloque de Pichetto, que es un dictamen que permite que las jubilaciones, si mejoran los salarios, recuperen un poco de lo perdido. Hay una revisión anual de esas jubilaciones en función de los salarios, al tiempo que le garantizamos, como está establecido en el DNU, el ajuste por inflación, y le devolvemos completamente la inflación del mes de enero, que fue del 20,6% y no del 12,5% como había dicho el gobierno. Ese es el dictamen, a nuestro juicio, más razonable, que al mismo tiempo es consciente de las restricciones presupuestarias. Del otro lado hay un dictamen que está haciendo la gente del Frente para la Victoria o de UP, que es el dictamen de Papá Noel, ¿no? Porque es el dictamen de, ahora que estoy en la oposición, todo lo que te ajusté y te negué mientras estaba en el gobierno, ahora alegremente dispongo de los recursos públicos como si fueran míos. Entonces, recordemos que Cristina vetó el 82% móvil. Ahora, los seguidores de Cristina... Además de corta memoria, ¿no? De muy corta memoria, porque este es el gobierno que viene de ajustar a los jubilados ferozmente. Pensá, mira, te voy a dar un número nada más, pelado. En el último año hubo 211% de inflación. ¿Sabés cuánto cobraron los jubilados de aumento en 2023? 110%, 100 puntos menos que la inflación. Sí. 100 puntos menos que la inflación. Sí. Y ahora entonces no le creo cuando desde el Frente para la Victoria quieren ser generosos con plata que no es de ellos, ¿no? Martín, te hago una última pregunta agradeciéndote tu tiempo. Sé que la Unión Cívica Radical presentó el proyecto de reforma laboral y entiendo que el gobierno tomó ese proyecto, que es un poco más, no sé si lo corre por derecha al gobierno, pero un poco más duro. Primero, sucintamente, ¿cómo es el proyecto de reforma laboral y crees finalmente si se va a votar la ley de bases? Mira, había dos problemas en el mercado laboral en Argentina muy graves, que todas las pymes te están diciendo hace 17 años que no hay contratación de empleados pymes en la Argentina. Tenemos la misma cantidad de trabajadores registrados en las pymes que tenía la Argentina hace 17 años atrás. Y te dicen, número uno, los impuestos son muy caros, me sale muy caro contratar por cada, por ejemplo, 500.000 pesos que gasto, el trabajador se queda solamente con 300.000, hay un montón que se lo lleva el Estado y entonces pago bajo salario, pero a mí me cuesta caro el trabajador, es el peor de los mundos. Primer planteo que te hacen las pymes. Y segundo planteo, tengo miedo, te dicen las pymes, tengo miedo literal de contratar a un trabajador por el riesgo de un litigio, por el riesgo de un conflicto que se judicialice y que termine saliéndome carísimo y que se rompa la regla de oro de la indemnización en Argentina, que era la vieja regla de un salario por año trabajado. Esa regla nosotros vamos a reconstruirla con este proyecto de ley, le ponemos un tope a las multas dentro del proceso de indemnizaciones y al mismo tiempo incluimos otros aspectos, además de bajar los impuestos y el tope de estas multas, como por ejemplo declarar a la educación como servicio esencial para asegurar que, aunque esté el derecho a huelga esté garantizado, ningún chico pierda días de clases en Argentina nunca más. Martín, querido, gracias por tu tiempo. Sí, siempre es un gusto hablar contigo. Gracias de verdad. Muchas Martín gracias. Tetaz, diputado de la Unión Cívica Radical. Gracias, Pablito. Gracias, un fenómeno. Bueno, en Argentina matar tiene precio. Aunque parezca increíble, ya hemos perdido hasta la capacidad de asombro. Jenny, vamos. A ver, y si yo te